Las últimas horas nuevamente han sido bastante acontecidas en Ucrania, debido a que hay información sobre combates en un nuevo frente, combates que estarían ocurriendo ahora mismo, hay información sobre avances en las zonas que estamos acostumbrados a comentar, en todo Donetsk hay una confirmación de una captura y finalmente el ejército ucraniano ha vuelto a avanzar y este avance que ha logrado es bastante interesante. Pero antes de entrar en detalle en todo esto, me gustaría pasar a saludarlos, espero que estén teniendo una muy bonita tarde. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 6 de julio de 2024 y tenemos mucho que comentar, así que no perdamos más tiempo y entremos. Pero antes de empezar me gustaría recordarles también que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido, darle clic a ese botón si todavía no se han suscrito es una manera tremenda de ayudarme. Vamos directamente a lo que es la zona de Sumy, porque en las últimas horas hay información sobre distintas incursiones que estaría liberando el ejército ruso contra una zona del frente donde no se estaban reportando combates. De manera más específica, se comenta que en la zona de Sumy, cerca de la frontera con Kharkov, el ejército ruso estaría lanzando pequeños grupos de ataque contra los pueblos de Popivka y contra el pueblo de Alexandrivka. Y esto todo es bastante interesante porque son combates que se están llevando a cabo ahora mismo. La información que se maneja de momento es que estas zonas han pasado a lo que es la zona gris, que Ucrania ha abandonado estos pueblos, pero que de momento no vemos un control por parte de las fuerzas rusas. Lo que enfatizan las fuentes que están comentando estos ataques es que son más que nada grupos de reconocimiento que están llevando a cabo esta operación y que habrá que ver cómo se desarrolla todo esto en el próximo tiempo, porque también hay otras fuentes que comentan que esto se está intensificando. Y esto obviamente trae eco de lo que fue la operación en Kharkov. Siempre se ha comentado que puede ocurrir algo grande en Sumy. Creo que esto de momento no es el caso. No creo que vayamos a ver algo más grande, pero de igual manera esto es bastante llamativo porque no solamente estamos viendo que los rusos están probando las defensas ucranianas, sino que hemos visto en distintas ocasiones como cuando estas defensas muestran ser débiles, los rusos aprovechan e introducen un gran número de reservas, un gran número de tropas para poder explotar estos quiebres. Sin embargo, no creo que esto vaya a ocurrir acá. Dicho esto, de igual manera es algo bastante llamativo, no solamente porque los combates están ocurriendo ahora, sino porque estamos viendo que ocurren en una región que constantemente está siendo presionada por parte de los rusos y todo eso apunta a que algo, quizá a mediano plazo, algo más grande puede ocurrir. Por algo se están tratando de ir probando todas estas defensas. Así que veamos qué ocurre en el próximo tiempo, veamos si los rusos logran establecer el control sobre estos dos pueblos. Se nos vienen horas bastante interesantes acerca de lo que se puede comentar en esta región. Pero a mí lo que más me llama la atención es que hemos visto una intensificación de este tipo de ataques por parte de los rusos. Hemos visto cómo han tomado distintas zonas en Kharkov, un pueblo que comentamos en la zona el día de ayer. Hemos visto cómo también han lanzado este tipo de ataques a lo largo de distintos puntos en Sumy, y todo eso se puede llegar a distintas conclusiones. Lo que comentamos recién, querer probar distintas defensas para luego, cuando efectivamente se quiera lanzar un ataque más importante, poder hacerlo con mayor información acerca de qué puntos son débiles y qué puntos no. Pero también creo que tiene que ver con lo que hemos comentado acá una y otra vez, y parezco, no sé, un disco rayado comentando siempre lo mismo. Pero vemos cómo los rusos están haciendo lo posible para estirar la logística ucraniana. Ucrania obviamente tiene que responder a estos ataques. Si es que deja que Rusia simplemente avance sin ningún costo a lo largo de estos puntos, lo que termina ocurriendo es que los rusos simplemente avanzan y avanzan y avanzan, entonces tienen que responder con artillería, con drones y con infantería y con vehículos, etcétera, etcétera. Y para hacer todo esto, tienes que ir estirando tus rutas logísticas, que como sabemos, eso es algo que está complicando mucho a Ucrania hoy por hoy, ya que la cantidad de recursos que tiene a disposición no es tan alta como lo tenía anteriormente, tanto en tropas como también en distintos recursos. Vamos un poco al este, de todas estas posiciones para comentar lo que está ocurriendo en la zona de Kharkov. Y hemos visto cómo el ejército ucraniano ha vuelto a avanzar en este eje, específicamente en la zona de Lipsy. Y en las últimas semanas habíamos comentado cómo el ejército ucraniano estaba presionando constantemente el pueblo de Gliboke, que había logrado entrar en un punto,
pero que de momento todos estos ataques estaban siendo rechazados por parte de la defensa del ejército ruso. Eso ha cambiado en las últimas horas, ya que se han geolocalizado distintas imágenes que confirman que el ejército ucraniano efectivamente ha ocupado distintas posiciones en la zona de Glibokie, y lo llamativo de todo esto es que estas operaciones están flanqueando lo que es la defensa del ejército ruso en este pueblo. Así que de momento se están llevando a cabo combates muy intensos. Al parecer los rusos están intentando contraatacar, los ucranianos están haciendo lo posible para explotar este quiebre, para así obligar a Rusia a abandonar Glibokie, lo que sería la primera gran victoria que tiene el ejército ucraniano en todo lo que es la zona de Lipsi. Y gran victoria entre comillas obviamente, pero el ejército ucraniano, el pueblo ucraniano, necesita una victoria ahora mismo, alguna captura para elevar los ánimos, ya que como hemos visto en las últimas semanas ha sido derrota tras derrota, caída de pueblo tras caída de pueblo, así que quizá esta captura de Glibokie puede ser interesante desde ese punto de vista. Y también distintas fuentes apuntan a que una caída de Glibokie puede terminar exponiendo todo lo que son las posiciones rusas en la zona de Lipsi. Todo eso lo estaremos viendo en el próximo tiempo. Habrá que ver primero si es que Ucrania logra capturar Glibokie. Sin ninguna duda han logrado una posición muy interesante con estos últimos avances, pero también habrá que ver si es que logran capturar por completo el pueblo, si es que siguen manteniendo esta iniciativa, si es que no se terminan estancando, y luego si es que capturan Glibokie, si es que logran expandir esa captura hacia el resto de lo que es la región de Lipsi. Pero sigamos avanzando porque nos queda mucho que comentar. El día de ayer quedé en deuda en comentarles algo que está ocurriendo en el frente de Ocheretine, o mejor dicho ya en el frente de Pokrovsk. Hay información sumamente llamativa acerca de algo que acaba de ocurrir en la zona de New York, algo muy interesante que vamos a comentar un poco después. Hay que comentar también lo que ha ocurrido nuevamente en la zona de Mirgorod, algo que ya parece el colmo, pero eso se viene después. Y finalmente vamos a hablar de lo que ha sido el bombardeo, un ataque ucraniano contra la región de Krasnodar. Pero sigamos avanzando, y tenemos que hablar sobre una captura que finalmente ha sido confirmada en las últimas horas, y hablo del pueblo de Spirne. Lo que ocurrió hace unos 9-10 días es que el ejército ruso, el Ministerio de Defensa ruso, afirmó haber capturado Spirne. Y eso fue bastante llamativo porque distintas fuentes rusas, distintas fuentes más neutrales también, y obviamente fuentes ucranianas, salieron a contradecir esta información. Y lo que ocurrió es algo muy similar a lo que ha ocurrido en Bilogorivka. Rusia en un momento, el Ministerio de Defensa ruso, afirmó haber capturado Bilogorivka y fuentes rusas salieron a desmentir todo esto, dijeron que los rusos no controlaban todo Bilogorivka, y vemos que ese todavía no es el caso. Y lo que se vio en la zona de Spirne es que cuando el Ministerio de Defensa ruso afirmó que habían capturado este pueblo, ese todavía no era el caso. Lo más probable, de hecho, es que a lo largo de esos días el ejército ucraniano había iniciado la retirada de este pueblo, ya que las posiciones eran insostenibles y que además el pueblo era prácticamente una ruina. Y a lo largo de los últimos días se ha visto cómo los rusos seguían bombardeando la zona de Spirne, y el día de hoy las imágenes que han surgido muestran que efectivamente el ejército ruso durante las últimas horas ha logrado capturar este pueblo a raíz de estas imágenes que se están mostrando ahora de fuerzas rusas desplegando sus banderas en este sector. Así que ahora está la confirmación de que este pueblo efectivamente cayó. Lo que comentan distintas fuentes es que no había caído cuando el Ministerio de Defensa ruso hizo este anuncio. Lo más probable es que es cuando Ucrania había perdido el pueblo, que se mantuvo por mucho tiempo en la zona gris, mucho tiempo, unos días, y que ahora el ejército ruso ha capturado este pueblo. Lo cual, dejando de lado todo este tipo de cosas que ocurren con los ministerios de defensa, ustedes ya saben lo que opino yo acerca de la información que viene de ambos ministerios de defensa. Lo importante de todo esto para mí es que cae un pueblo que había sido fundamental para la defensa ucraniana en todo el eje de Siversk. Y eso nos muestra cómo a los rusos ya se les está desestancando un poco todo este frente del este de Siversk, donde Ucrania había aguantado tanto en Bilogorivka como en Spirne por una cantidad de tiempo impresionante. Así que habrá que ver cómo los rusos aprovechan la captura de Spirne, si es que siguen presionando en este sector y si es que comienzan a acercarse más y más a la vital posición ucraniana que se encuentra en la zona de Siversk. El día de ayer les comenté que había información que todavía no estaba siendo confirmada acerca de todo lo que es la zona de Ocheretine, o mejor dicho, el frente de Pokrovsk. Vamos a hacer este cambio para que se entienda a futuro, porque ya hemos visto cómo las operaciones se han ido alejando de Ocheretine
y como las mismas fuentes ucranianas y fuentes rusas ya hablan de este frente como el frente de Pokrovsk. Pokrovsk todavía está bastante lejos de lo que son las líneas de contacto ahora mismo, pero se entiende que esa es la dirección en donde están presionando los rusos. Si es que Ucrania comienza a contraatacar y a avanzar, nuevamente vamos a tomar el nombre de el frente de Ocheretine, pero desde ahora vamos a comentar toda esta zona como el frente de Pokrovsk. Y les comenté el día de ayer que había información sobre distintos ataques rusos, distintas posiciones que habían logrado capturar cerca de la zona de Novoselivka-Persha. Y el día de hoy tenemos confirmación de todo aquello. Los rusos han capturado una serie de posiciones desde el sur de Vashod en dirección a Novoselivka-Persha. Y lo interesante de todo esto es que han logrado mantener bastantes posiciones que están directamente al norte de este pueblo. Ahora Novoselivka-Persha no solamente recibe presión desde Novopokrovsk, desde el este, sino que también desde el norte, y se habla de que las líneas de suministro hacia Novoselivka-Persha están recibiendo mucha presión. De momento también sabemos que los rusos están lanzando una serie de ataques contra este pueblo, de momento están siendo rechazados, pero estos últimos avances obviamente pueden complicar bastante lo que es la posición ucraniana. Veremos durante los próximos días qué sigue ocurriendo en este eje, veremos si es que los rusos logran volver a avanzar en esta zona y tendremos que ver cuánto aguanta la defensa de Novoselivka-Persha. Dicho esto, me gustaría pasar inmediatamente a lo que es la zona de New York, porque si bien no hay mucho en términos de avances más allá de una captura de ciertas posiciones hacia lo que es el este de este quiebre por parte del ejército ruso, hay información bastante llamativa acerca de lo que ocurrió en el corazón de la ciudad de New York. Y esta información apunta a que el ejército ruso había logrado quebrar, que entraron prácticamente a lo que era el centro de New York, pero que estos avances fueron rápidamente contraatacados por parte del ejército ucraniano y que Rusia debió retirarse hacia sus posiciones originales. Y esto uno lo puede tomar de dos maneras: que la defensa de New York está tambaleando y que se logró un quiebre muy importante, o que finalmente hay un mayor grado de reacción por parte de lo que son los oficiales ucranianos que están a cargo de toda esta zona, porque lograron hacer algo que no habían logrado hacer a lo largo en toda la zona de New York y Torietsk durante este último tiempo. Veíamos que los rusos quebraban una y otra vez y que prácticamente los ucranianos no podían hacer mucho. Ahora respondieron con contraataques bastante efectivos que han logrado expulsar a los rusos de toda esta zona donde habían logrado quebrar. O uno puede interpretar que se ha logrado un nuevo quiebre, que la defensa está muy débil de momento y que en cualquier momento los rusos van a entrar en todo lo que es el centro de New York. Ahí cada uno puede tomar la interpretación que quiera, pero efectivamente estamos viendo combates muy intensos en esta dirección. Vemos que la defensa está teniendo un mayor grado de reacción, pero que de igual manera está muy débil. Ahí es donde distintas fuentes apuntan a que están llegando reservas para tratar de estabilizar lo que es este frente, aunque de momento no se puede confirmar nada. Lo cierto es que la zona de New York y la zona de Torietsk rápidamente se han convertido en probablemente el punto más interesante, quizá no el más intenso de toda esta guerra en estos momentos, pero sí la zona donde están ocurriendo las cosas más interesantes, o por lo menos esa es mi opinión. Para cerrar el video, ya habiendo comentado todo lo que está ocurriendo en el frente, o por lo menos lo más importante, pasemos a hablar de el ataque ucraniano en Krasnodar, para luego hablar sobre lo que ocurrió en Mirgorod durante las últimas horas. Ucrania nuevamente ha logrado lanzar estos ataques exitosos con drones que hemos visto en el último tiempo, que hemos visto en los últimos meses, la verdad, y esta vez nuevamente han atacado lo que es la zona de Krasnodar, y las imágenes las pueden estar viendo ahora mismo del impacto de todo esto. Esto obviamente no tiene un impacto tan directo en el frente, pero sí tiene que ver con sustentar todo lo que es esta guerra asimétrica con drones significativamente baratos en relación a lo que son los costos en una guerra. Se logra causar este tipo de daños contra la infraestructura crítica y contra los recursos de Rusia. Vemos que Rusia de momento, logra varias veces interceptar la mayoría de los drones, en algunos momentos incluso todos, pero solamente tienen que cruzar un par de drones para causar este tipo de daños, que es algo que estamos viendo de manera constante. Y me imagino que lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo lo que es esta guerra. Se está convirtiendo en una de las estrategias más importantes del ejército ucraniano. Vamos rápidamente a lo que es la zona de Mirgorod. Esta zona donde hay un aeropuerto ucraniano, una base aérea mejor dicho ucraniana, bastante importante, que hemos visto que los rusos han atacado constantemente durante el último tiempo.
Y hemos comentado también cómo en las últimas horas, en los últimos días, a lo largo de toda esta última semana, el ejército ruso ha lanzado un gran número de ataques contra bases aéreas ucranianas en la zona de Mirgorod. Causaron muchos daños, donde se estima que 1 o 2 aviones fueron perdidos por completo, o sea, destruidos, y un par de aviones fueron dañados y queda a ver si es que pueden ser reparados o no. Esto mediante el uso de un misil Iskander con distintas municiones de racimo. Lo comentamos hace unos días. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que nuevamente esta zona fue atacada. De lo que yo tengo entendido, no fue atacada específicamente la base aérea de Mirgorod, pero sí fue atacada una zona cercana a esta, donde había equipo antiaéreo que buscaba entregar cobertura a todo lo que es la base aérea de Mirgorod, y que efectivamente vemos como un sistema S-300 fue alcanzado y al parecer destruido por este ataque. Y vemos cómo a Ucrania parece ser que le llueve sobre mojado en este sector. Lo comentamos en su momento. Este tipo de ataques contra Mirgorod apuntaban a que Ucrania necesitaba desesperadamente defensa antiaérea para poder cubrir contra estos misiles. Perfecto, llegó la defensa antiaérea y ahora esta misma defensa antiaérea es destruida con un misil Iskander, lo cual, bueno, es muy mala suerte o una muy mala gestión acerca de la posición, el apoyo y el manejo de lo que son estos sistemas antiaéreos. Pero vemos que en general parece ser que Ucrania no está logrando solucionar estos problemas que hemos visto en el último tiempo a raíz de estos ataques. Antes estábamos acostumbrados a ver más y más ataques donde Rusia lanzaba 40, 50 misiles contra zonas, ciudades específicas con un gran número de drones apoyando. Ahora estamos viendo este tipo de ataques individuales más precisos, pero que están teniendo un alto grado de efectividad, como lo que ocurrió en Mirgorod a lo largo de la última semana. Y eso está siendo un problema tremendo, y como lo comenté en mis videos anteriores, va a ser un problema bastante grande para Ucrania si es que para cuando llegue el equipo occidental, para cuando lleguen los aviones F-16, este tipo de ataques siguen ocurriendo, porque realmente sería una catástrofe perder aviones F-16 sin que sean derribados en el aire, sino que sean atacados en las bases aéreas cuando todavía no despegan con este tipo de misiles. Así que habrá que ver qué medidas puede tomar el ejército ucraniano para solucionar esto, algo que tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas comentan que sus ejércitos podrían hacer, que sus fuerzas aéreas podrían hacer cuando ocurren este tipo de ataques, porque también hemos visto cómo drones ucranianos atacan aviones rusos en bases aéreas, es utilizar hangares, pero vemos que no es algo que se esté utilizando todavía en esta guerra, y la verdad es que no entiendo por qué. Pero bueno, eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos podamos ver el día de mañana. Muchas gracias y adiós.